esta palabra. Te damos gracias, amado Jesús, porque día a día nos reúnes, Señor, para alimentarnos, Señor. Tu bendita palabra es un alimento que nutre, Señor. Te damos gracias por esta predicación, Padre. Háblanos, Señor, confórtanos, Padre. Llénanos con tu paz a través de tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6. Antes de empezar esta predicación, déjeme cuento como a manera de introducción. Fíjese que hoy en la semana yo tuve un sueño y yo creo que fue una revelación de Dios, por eso se la quiero contar para que usted también, que Dios le dé también a usted la interpretación, que a usted también le dé Dios, que nos aclare, o sea, qué es ese sueño. Fíjese que soñaba yo. Soñé que estábamos mucha gente en una bodega enorme, pero una bodega enorme, o sea, no cree que así como esto, no, una bodega enorme. Y en esa bodega había muchas camitas, como de esas camas que se doblan, como que sí, como ¿catres se llaman? Había muchas camitas y había muchísima gente. Y yo estaba en una de esas camitas acostada y yo me despertaba y veía a toda la gente, pero veía yo que el lugar estaba tan grande pero tan oscuro, era una oscuridad. Como cuando usted que se va la luz y prende su cerillito y que nomás se ve el cerillito, era una oscuridad enorme. Entonces yo veía como mucha gente sacaban como un encendedor, un cerillito, no sé, se trataban de alumbrarse y todos traían su Biblia. Y entonces yo oía que unas personas se quejaban y yo les decía, ¿qué tienen? Tenemos hambre. Y yo decía, ay, sí, pues no hemos comido. Entonces ahí estaba toda esa gente y de repente unas personas estaban predicando la palabra de Dios, pero la estaban predicando como en otros idiomas, como en inglés, no sé, en otros idiomas la estaban predicando. Y yo la estaba oyendo, pero yo no la entendía porque era en otro idioma. Pero yo veía que toda la gente quería entender, tenían ganas de entender lo que era la predicación. Entonces yo me levantaba de mi cama, me sentaba y agarraba mi Biblia y me agachaba y oraba y le decía yo, Señor, ellos tienen hambre de tu palabra, dame palabra para ellos. Y me decía el Señor, sí te la voy a dar, búscala. Me decía el Señor, háblales de lo que yo soy, de yo soy. Y cuando yo les decía que les iba a hablar de yo soy, ¿sabe qué pasaba? Las personas que estaban predicando en inglés o en otro idioma salían corriendo, bien raro, ¿verdad? Yo los veía que corrían. Y yo agarraba mi Biblia, pero ¿qué cree? Para que ore y le pida a Dios revelación. Mi Biblia, pues es esta, ¿verdad? Ya mi Biblia estaba muy viejita. Estaba tan viejita que algunas partes de la Biblia ya no estaban en su lugar, o sea, ya traía yo mi Biblia como hecha pedazos. Y yo decía, ay Señor, yo quiero darle la palabra, pero con esta oscuridad y con esta Biblia que traigo yo toda hecha pedazos, ¿cómo voy a darles la palabra? Y el Señor, eso sí, fíjese, sí me decía en el sueño, tu Biblia está viejita por tantos años que has estado dando la palabra. Pero me decía el Señor, pero si no encuentras la palabra en el libro, tú la tienes en el corazón. Entonces yo trataba, con una lucecita, trataba de buscar el Evangelio de Juan, que es donde están las 7 veces que el Señor dijo, yo soy. Pero por más que le movía yo a mi Biblia, no la encontraba. Entonces yo me ponía muy triste y desesperada, pero me bajaba de la cama y me ponía en medio allá donde estos hombres predicaban. Y había mucha gente llorando de hambre,
otra gente enferma, otra gente orando, hincada, intercediendo. Y yo empezaba a hablar de los 7 yo soy, pero sin encontrarlos en las escrituras, porque no las podía encontrar, pero yo los tenía en el corazón, los 7 yo soy. Y yo empezaba a decirle a la gente, y cuando yo empezaba a decirle a la gente los 7 yo soy, el que tenía hambre se iba levantando, como que ya le hubieran dado de comer, los que estaban orando se levantaban, y de pronto ya no había necesidad de esas lucecitas, porque el lugar se llenaba de una gran luz. Y tuve yo ese sueño hace como 2 días en la madrugada, y me desperté y oré, dije, Señor, ¿qué es ese sueño? ¿Qué es? Y por más que estuve orando, yo creo que el Señor pues me dio la interpretación. O sea, la interpretación es, hermanos, que quizás nos toque vivir tiempos de persecución, quizás nos toque vivir tiempos de oscuridad. De por sí ya hay oscuridad en el mundo está todo lleno de oscuridad, pero quizás nos toque vivir el tener hambre, el estar a oscuras, el tener sed. Pero ¿sabe qué? Jesucristo de Nazaret es todo lo que nosotros necesitamos. Aunque estuviéramos en un lugar donde no hubiera luz, el Señor es nuestra luz. Aunque estuviéramos en un lugar donde no hay pan, nuestro Dios es nuestro pan. Entonces yo tuve ese sueño y me puse a orar, y sentí de Dios pues hacer esa predicación. En el sueño yo no encontraba las citas bíblicas, porque mi Biblia estaba toda rota, toda desarreglada, pero gracias al Señor aquí las tenemos. Y hoy que tenemos que tomar la Santa Cena, vamos a ver los 7 yo soy del Señor. Usted debe de tener, yo sentí que ese sueño es para que yo debo de tener presente los 7 yo soy del Señor, porque si un día estoy en la oscuridad, el Señor es la luz del mundo. Si un día no tengo que comer, estoy en un lugar donde no tengamos comida, nuestro Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Y hoy vamos a ver los 7 yo soy en la Biblia. Y el número 1, yo soy el pan de vida, está en Juan 6:35. Y le voy a pedir a usted que me oyó que le cuento este sueño para que ore, para que Dios le revele. Mire, ahorita hay guerra por allá en otro país. Nosotros no sabemos que se vaya a venir, pero sí sabemos que Jesús está con nosotros. Y estando el Señor con nosotros, Él nos saca adelante de todo. Entonces, Jesús es el pan de vida. Juan 6:35 dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuándo dijo el Señor esa palabra, hermano? Usted debe de centrarse en la Biblia. ¿Cuándo dijo Jesús, yo soy el pan de vida? No le quise traer toda la historia para leerla, porque pues se nos va aquí todo el día, pero sí les he de decir que cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿qué acontecimientos acababan de pasar? Él les acababa de dar de comer a los 5,000 personas. Pero también Jesús había descubierto que de esas 5,000 personas, ¿se acuerda que les dijo? Ustedes me buscan porque tienen hambre. Pero no hambre espiritual, no hambre de Dios, tenían hambre de comida. Y se enojaron las 5,000 personas porque el Señor les dijo, me buscan porque les di de comer, pero busquen la comida que no es la material, sino la comida espiritual. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que esos 5,000 se fueron enojados. Y nada más quedaron, ¿cuántos quedaron, hermanos? Los 12.
quedaron atónitos así. Ya se fueron los demás. A lo mejor Pedro dijo, ya se fueron todos, y por eso Jesús les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Verdad? Los dos, si ustedes también se quieren ir, adelante, órale, allá que les espera, aquí conmigo, yo soy el pan de vida. El Señor demostró tener poder para multiplicar los panes, porque con pocos panes y pocos peces se le dio de comer a tanta gente. Entonces tú debes de grabarte bien en qué parte de la Escritura están los yo soy y tener en mente, para si un día no tienes, un día te encuentras en una situación difícil. Mire, hay gente cristiana que ha sido secuestrada y que han estado sin comer hasta una semana. ¿Quién cree que los ha sustentado? Nuestro Dios, que es el pan de vida. Nuestro Dios, ¿se acuerda usted que cuando andaba el pueblo de Israel en el desierto, tenían hambre y el Señor les daba de comer? El Señor dejó que caía en la madrugada, en la noche, el maná, que era como una semillita de cilantro, con la que ellos hacían su comida. Pues Jesús es el pan del cielo, hermano. Si tú tienes a Cristo, estás completo. Si tú tienes a Cristo, no ocupas nada más que al Señor. Nosotros no sabemos qué vamos a vivir, qué va a pasar en el mundo, pero sí sabemos que Jesús es nuestro pan de vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Él es nuestro pan de vida? Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces tú debes de tener en mente que Jesús es el sustentador que nutre nuestra vida. Él es el que nos nutre. No es tanto la comida que comemos. El segundo yo soy que dijo el Señor es Juan 8:12. Jesús es la luz del mundo. Fíjese, yo cuando era niña y aún cuando ya era grande, casi hasta los 20 años, yo le tenía tanto miedo a la oscuridad. No sé si le llegó a usted a pasar lo que a mí. Juan 8:12 dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Usted anda siguiendo a Jesús? ¿Usted está caminando con Él? Jesús es la luz del mundo. Yo desde que me acuerdo, desde niña hasta como los 20, yo le tenía tanto miedo a la oscuridad y luego tenía como un tipo de imaginación en mi mente, porque se iba la luz y me quedaba yo ahí solita. Si mi esposo tenía su guitarra colgada, yo le veía hasta ojos. Ay, no, qué feo, yo estaba ahí. Pero me pasó algo tan sorprendente cuando yo entregué mi vida a Cristo, que yo puedo estar en un lugar con una oscuridad terrible y hasta siento bonito, hasta me sé mover en la oscuridad. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de mí. Porque Jesús, Él es la luz. Y si algún día nos tocara vivir un terremoto, que estuviéramos abajo de las construcciones o todo eso, Dios no lo quiera, no debemos de tener miedo porque Jesús es la luz. Jesús nos alumbra nuestra vida. A veces no sabemos también cómo hacer para arreglar nuestra vida, no tenemos esa visión, pero Dios nos alumbra nuestra mente, nos alumbra nuestro entendimiento. Solamente que debes de caminar con Él. Por eso Jesús dijo,
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5 dice la palabra del Señor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto, fíjese. También ahí debemos de hacer un alto. Entre tanto que Cristo está con nosotros, no andaremos en tinieblas. Pero la gente debe de saber que un día va a ser el rapto de la iglesia. Un día vamos a ser arrebatados con el Señor y el Espíritu Santo se va a ir junto con la iglesia, y entonces sí va a quedar una desolación y una oscuridad. Pero mientras Cristo esté con nosotros debemos de ser felices, hermanos. Con la situación como la vivas, como Dios te la permita, porque a los que aman a Dios todo nos ayuda bien, ¿verdad? Entonces aquí dice que entre tanto que el Señor está con nosotros, Él es la luz. Pero va a haber un día en que el Señor ya no va a estar. Va a haber un día en que la iglesia ya no va a estar. Un día en que el Espíritu Santo ya no va a estar. Por eso es que se debería de apresurar la gente a entregar su vida al Señor. Se debería de apresurar la gente a no andar jugando al cristianito. Porque muchas veces, hoy soy cristiano y ya mañana ya no. El domingo soy cristiano, pero el viernes ya se me olvida. Soy cristiano unos días y unos días no. Soy cristiano cuando me conviene, y cuando ya no me conviene, ya no. Si nos toca estar, que seamos arrebatados, imagínense nuestra familia cómo va a quedar, que nos ande buscando, que anden llamando a nuestros celulares. Ah, ya no están. ¿Qué pasó? Los cristianos ya no están. ¡Qué barbaridad! Dice la palabra de Dios que se van a tirar en el piso, van a llorar, van a gritar. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, yo le aseguro que saben lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Y la mayoría de personas sabe que Jesús va a venir, pero no quieren hacer caso, no quieren arreglar su corazón, ponen en primer lugar otras cosas que no son el Señor. ¿Por qué? Porque la gente piensa en lo material, la gente piensa en que tiene hambre de pan, pero nuestro Dios es ese pan, el único que necesitamos. Nuestro Dios es esa luz que nos alumbra. Juan 12:46, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Otra vez más, fíjese cómo repite el Señor en el Evangelio de Juan. Por eso es muy importante, las personas que me están viendo por el internet, es muy importante que si tú no conoces nada acerca de Dios, empezaras a leer el Evangelio de Juan. Porque ahí el Señor se da a conocer todo lo que Él es para nosotros. Aquí dice la palabra del Señor, dice, yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú crees en el Señor, tú no vas a andar jamás en tinieblas. Dice aquí la palabra de Dios, al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Toda esa gente, fíjese, yo le aseguro a usted que la cuarta parte de la humanidad ya un día estuvieron en una congregación cristiana. Ya un día se bautizaron. Ya un día recibieron la llenura del Espíritu Santo, pero ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz.
Porque mucha gente, ya cuando se da cuenta lo que es ser cristiano, ya cuando se da cuenta que debe de haber un cambio en nosotros, que debe de haber una obediencia a la palabra, ¿sabe qué? La gente mejor prefiere las tinieblas, prefiere el mundo, prefiere el pecado, prefiere lo que a ellos les agrada. Aquí dice el Señor que la palabra que ya escuchamos, fíjese, esa es la que nos va a juzgar. Jesús no vino a juzgar al mundo. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Cuando lleguemos allá al cielo nos van a decir de qué escuchaste, qué sabes, hasta de memoria qué sabías de la Biblia. Entonces, fíjese, el Señor está aquí con nosotros. Él quiere alumbrar nuestra vida, alumbrar nuestro camino. En Juan 3, denle vueltitas ahí a las páginas. Juan 3. Juan 3:19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Fíjese, ponga atención. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si las personas rechazan la palabra, si las personas rechazan a Cristo, ahí es donde va a quedar todas esas tinieblas. Usted se ha puesto a pensar que ahorita en la época que vivimos es la época más hermosa, ¿sabe por qué? Porque a través de la Escritura hemos vivido 3 etapas de vida, 3 eras en la vida. Pasó la era de Dios Padre, ya pasó hace muchos años, el creador de todo. Luego vino el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que Él anduvo aquí predicando y haciendo bien a todos. Pero usted y yo vivimos en la época más hermosa, porque vivimos en la época del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué trae? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? Con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con fe, con benignidad y con templanza. Y usted se pone a ver las noticias o sale allá afuera y ve cómo la gente se golpea, se pelea, hasta porque por poquito y le pegan a su carro, hasta porque por poquito no sé qué, ya lo vio y ya no le pareció. Y así es la condición del mundo ahorita, estando la iglesia de Cristo aquí en la tierra para alumbrar. Así es la condición de la tierra, estando nosotros intercediendo por la gente. Imagínense cuántas tinieblas no va a haber cuando la iglesia sea arrebatada. Pero debes de tener tú un deseo en tu corazón, tú ser parte de esas que se van a ir con el Señor, no de los que se van a quedar. Porque si estando el Espíritu Santo ahorita con nosotros, ¿cómo vivimos? Imagínense cuando ya no esté. ¿Qué desolación va a ser? Entonces debemos de cuidar eso, que no debemos amar las tinieblas, debemos amar a Cristo, que es la luz. ¿Y cómo vas a demostrar tú que amas al Señor? Guardando sus mandamientos. Y a veces decimos que guardar los mandamientos de Dios es muy difícil, pero dice la palabra que no es difícil, porque el Señor ya escribió sus mandamientos en nuestro corazón. No podemos decir a dónde subiré para bajar, a dónde, qué haré,
No, el Señor ya está con nosotros. Ya sus mandamientos no son gravosos, están en nosotros. Entonces, ¿sabe qué es? Jesús es la luz que quita toda la oscuridad. Otro yo soy de Jesús. Jesús es la puerta de las ovejas. Ya ve que hay muchas religiones. Ya ve que hay muchos grupos o sectas, como le quiera usted llamar, que llaman a la gente, ven a Dios, pero ¿sabe qué? La puerta de las ovejas es Cristo Jesús, no es ninguna religión. Nosotros nos reunimos aquí, pero no decimos somos una religión de Dios, no, nosotros somos el pueblo de Dios y estamos aquí con Cristo. Y tuvimos que entrar por la puerta de las ovejas, que es Cristo Jesús. El Evangelio de Juan 10:7 dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? 10:7 dice: volvió pues Jesús a decir, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta por donde todas sus ovejas vamos a entrar. Entonces, todas las religiones hablan de Dios, sí, todas las religiones hablan de Jesús, sí, pero Él es la puerta. Dice aquí la palabra, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Salvación solo es a través de Cristo Jesús. Salvación no es a través de buenas obras. Salvación no es por pertenecer a tal o cual grupo religioso. Salvación es entrar por estar en Cristo, tener a Cristo. Dice la palabra del Señor aquí que Jesús es la única entrada autorizada para el redil. El cuarto yo soy, desde ahí mismo dice, Jesús es el buen pastor. Ya ve que yo estoy aquí trabajando con usted como su pastora, pero mi pastor es Jesús. Y su pastor de usted es Jesús también. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 11 hasta el 18 dice, yo soy el buen pastor. ¿Cómo va a saber usted quién es el buen pastor? Porque su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjese. Usted es oveja de Cristo, el Señor sabe cuántos cabellos tiene su cabeza, el Señor sabe lo más íntimo de su corazón. El Señor le conoce porque usted es oveja del Señor. Si hubiera pastores asalariados, ven venir el lobo, ven venir los problemas y pueden correr y ir. Pero nuestro Señor Jesucristo jamás, Él jamás, le aseguro, nos va a abandonar. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ahí va a estar el Señor. Y aún nuestro Señor Jesucristo dijo, si ustedes llegaran a ser infieles, yo permanezco fiel. Toda esa gente que corrió, toda esa gente que cuenta, que dice yo, 10 años fui cristiano, 3 años fui cristiano, 20 años fui cristiano, y ya no soy, todavía es oveja del Señor.
El Señor le conoce de nombre. El Señor jamás nos va a abandonar. Él nos pastorea, Él nos da pastos verdes. Él nos alimenta con su bendita palabra cada vez que la leemos. No solamente cada vez que venimos a la congregación, cada vez que usted la lee en su casa. Dice la palabra de Dios en 26 ahí, Juan 10:26. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién te puede arrebatar a ti de la mano de Cristo? Nadie te puede arrebatar. Él es el buen pastor. Él voluntariamente dio su vida para que tú fueras salvo. Él voluntariamente se dejó escupir, se dejó clavar en una cruz para que tú fueras esa oveja. Entonces, lo que más quiere el Señor es que tengas tus oídos como una ovejita que oye atentamente la voz de su Señor, para que atentamente hagas aquello que el Señor quiere que tú hagas. El Señor es, el cuarto yo soy es el buen pastor. El único que nos da vida eterna es Cristo Jesús. Y en la vida eterna a veces la gente no piensa. Si la gente pensara dónde va a pasar la eternidad, yo creo que su vida y su comportamiento serían diferentes. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Con Cristo. Porque Él es tu pastor. Porque Él está cuidando de ti, porque Él te está alimentando. Puede venir, como dice aquí, que el ladrón viene, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, o sea, el diablo. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida de nuestro Jesús en nosotros es en abundancia. No importa las circunstancias que vivamos. Jesús es el verdadero pastor. El quinto yo soy, fíjense qué hermoso. Jesús es la resurrección y la vida. Un día vamos a resucitar. Es verdad que un día vamos a morir, vamos a dormir, pero el Señor un día nos va a resucitar con unos cuerpos glorificados. El quinto yo soy en la resurrección y la vida, Juan 11:25. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y fíjense cómo les dice aquí, ¿creen esto? ¿Tú crees que si crees en el Señor no morirás? Por eso nosotros no tenemos que tenerle ningún temor a morir. No debemos de tener ni un temor a lo que nos pudiera tocar vivir. Porque solo el Señor sabe qué es lo que va a pasar en cada país, en cada lugar. Pero Él es la resurrección y la vida. Juan 6:39 dice la palabra del Señor: escudriña las escrituras, perdón, es 5, ¿verdad? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Señor? El Señor no quiere perder ninguna alma. El Señor no quiere perder ningún cristiano, ninguna oveja. Él quiere llegar y entregarnos al Padre.
Él ya hizo todo. A nosotros lo único que nos toca hacer es seguir las instrucciones de nuestro Dios. ¿Qué tan dispuesto estás tú a seguir las instrucciones de Dios? Una de las más grandes oraciones que deberíamos de hacer diario es: Señor, hazme sensible a tu voz. Yo le aseguro que si el Señor le diera instrucciones a cada uno lo que tenemos que hacer, estaríamos bien bonito, hermano, la vida. Porque usted ya no andaría: ay, pues ¿qué haré? ¿Me conviene esto? No me conviene. Ser sensibles, dice aquí, que la voluntad del Padre es que ninguno pierda al Señor de los que Él ganó, por los que Él murió. Juan 8:51. Dice, fíjese qué promesa nos da el Señor. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Si tú guardas la palabra del Señor, nunca veremos la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo vamos a dormir, pero vamos a despertar. Porque Él es la resurrección y la vida. El sexto yo soy es que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Ninguna religión, llámese como se llame, nos puede llevar al Padre, solamente Cristo. Juan 14:6 dice la palabra del Señor en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Si no tenemos a Cristo, si no creemos en el Señor, si no le queremos obedecer, si no nos sujetamos a Él, Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Todas esas personas que ya hicieron un día una oración de fe, que ya se bautizaron, que ya estuvieron en una congregación y se dejaron engañar por el enemigo. ¿Por qué? Que porque el pastor no sé qué me hizo, que porque el hermano no sé qué, que porque esa iglesia donde yo iba no sé cuánto. No, tú debes de buscar a Cristo. Y entre más difícil se ponga la vida, el Señor tiene que hacer todo para ti, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y el último yo soy, dice qué hermoso, Jesús es la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Es una planta de uva. Juan 15, ¿qué dice la palabra del Señor? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros si no permanecemos en Cristo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece, dice, ¿qué pasa cuando la gente no permanece en Cristo? Si tú permaneces en Cristo, vas a llevar fruto. Separado de Jesús no podemos hacer nada. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y te será hecho. Fíjate qué bonita promesa. Hoy es día de tomar la Santa Cena.
Yo espero que tú vengas preparado desde tu casa, porque ya sabes que el primer domingo de mes celebramos la Cena del Señor. ¿Por qué la celebramos? Porque tenemos que recordar lo que el Señor hizo por nosotros, recordar que murió, recordar que sufrió, recordar que vamos a tomar la Cena del Señor, pero que un día la vamos a tomar allá en el cielo. Y ya imagínese, ¿se ha imaginado usted qué tan enorme va a ser esa mesa? ¿Cómo van a ser esas copas? ¿Cómo va a ser ese vino? Pero mientras estemos aquí, tenemos que tomar la Cena del Señor con dignidad, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, ponernos a cuentas con el Señor. Si no te has puesto a cuentas con el Señor, agarra unos minutos para que puedas pedirle perdón al Señor. Le voy a pedir a Mundo que nos ayude a servir a Naún, a Mundo la cena. Hoy nos tocó ver los 7 yo soy.